Vamos a hablar esta noche de uno de los grandes misterios del pasado. Dicen que pueden tener estas pirámides 8.000, 10.000 años. Lo llamativo y lo increíble es que se encuentran bajo el mar y que rompen por completo la cronología histórica que se daba por cierta. Son las pirámides de Yonaguni. Hablamos esta noche con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, sobre estas pirámides. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Hoy, para variar, no tenemos fantasmas. Lo digo por aquellos seguidores que siempre dicen que ya empiezan los minutos del miedo. En este caso no da miedo. Todo lo contrario a miedo. Lo que da es esperanza en que hubo un pasado muy luminoso, ¿eh? Pues sí, nos hace replantearnos la historia y la cronología, como bien dices. Que nos situamos en Yonaguni, en el mar de China, muy lejano a nuestro mundo, pero nos recuerdan a pirámides de nuestro mundo cercano, nos recuerdan a algunas de las de México, algunas de las de Egipto, pero claro, con la diferencia de que se encuentran bajo el mar. Pues fíjate, están en el archipiélago japonés de Ryukyu, cerca de Okinawa, y dicen que es el monumento más antiguo actualmente del mundo, concretamente, como bien decías, cerca de la isla de Yonaguni. Los expertos dicen que podríamos estar ante un capítulo perdido de la historia de la humanidad. En 1987, un buceador se sumergió en las aguas de las islas en busca de peces, de arrecifes, que pudieran atraer a más turistas, porque el hombre se encargaba, pues en muchos casos, de organizar rutas y tal, de submarinismo. Pero nunca imaginó lo que se iba a encontrar, y es que de repente apareció ante sus ojos lo que parecía ser los restos de una antigua ciudad megalítica. Él pudo contemplar, por ejemplo, una pirámide escalonada de gran tamaño que no dejó de sorprenderle. Sin embargo, parece que este descubrimiento pasó como un poco inadvertido hasta que en 1992 Masaki Kimura, que era un experto de la universidad, decide explorarlo y estudiar el fenómeno y la zona a fondo, ¿no? Se dan cuenta, por ejemplo, que la estructura principal cuenta exactamente con 120 metros de largo, 40 de ancho y 20 de alto. Los científicos, tras varios estudios, llegan a la conclusión de que no puede ser algo artificial, aunque es cierto que la zona es una zona con muchas corrientes y que eso en su momento estableció un cierto debate, porque decían que las corrientes podían haber incluso tallado o fornido esas estructuras, dándoles una forma quizás que pareciera tallada por el hombre. Dentro de esas estructuras hay cosas concretas que difícilmente pueden ser obra de la naturaleza. Aun y así, ha habido varias discusiones al respecto, ¿no? De hecho, los estudios que realizó la universidad quedaron en Japón y nunca fueron traducidos, pero como muchos occidentales, como por ejemplo el gran investigador Graham Hancock, periodista e investigador, estuvieron interesados en la zona, pues bueno, fue investigada también a nivel europeo y americano. En este caso, Hancock quedó maravillado con las fotos que le llegaron y eso le llevó a hacer un curso de buceo para poderse ir a la zona y hacer una inmersión y estudiarlo, ¿no? La primera vez que lo ve, él dice que le da la sensación de encontrarse en algo así parecido a Egipto. De hecho, dice que tras las diferentes inmersiones ve más de los monumentos que en principio se sabía, y que para él parece realmente un área ceremonial religiosa, un área que se extiende más allá de 5 kilómetros. El problema es cómo datarla, porque al estar bajo el agua evidentemente no es fácil. Sin embargo, si pensáramos pues cuando esas estructuras debían estar a la altura de lo que es la tierra firme, podríamos estar hablando incluso de 10.000 años antes de Cristo, quiere decirse, mucho antes que las pirámides de Egipto. Y eso es lo que decía, que rompe la cronología histórica, rompe lo que creíamos, porque es evidente que quien construyó esas pirámides, en ese momento las aguas se encontraban más bajas y el lugar en donde están pues estaba al aire, pero era mucho antes de la aparición de cualquier civilización. Pensemos que en 10.000 años antes de Cristo hablamos de un hombre nómada, recolector. Pensemos que incluso la civilización que puede datar de esa época conocida, estamos hablando de Jericó, pero en Jericó las estructuras son pequeñas murallas, nada que ver con estructuras megalíticas. Pensar que 10.000 o incluso más años antes de Cristo habían estructuras de ese tamaño y de esta envergadura nos hace replantearnos muchos de los principios de la historia que conocemos. También es cierto, y hay que decir,
que hay algo en esa zona que nos puede hacer cuestionarnos también lo que estamos ahora diciendo, ¿no? Porque es una zona de tsunamis, de terremotos, que también pueden haber en un momento dado, y más allá de lo que es el hundimiento natural o lo que es el crecimiento natural de las aguas, pueden haber dado situaciones anómalas, es decir, teniendo en cuenta que es una zona pues con muchos terremotos, con muchos tsunamis, pues quizás esa zona se hundió de forma extraordinaria, más allá de lo que puede ser la datación lógica y cronológica. Pero si nos vamos a la datación cronológica, realmente nos supone un gran problema. Pensemos que, bueno, han llegado incluso a hablar de la zona como la Atlántida, ¿no? La posibilidad de que realmente pues esa zona fuera la que en su momento Platón se refería a ella, ¿no? Los historiadores, como te decía, se pelean por saber si realmente esas estructuras son reales, son hechas por la mano del hombre o son solamente artificios de la naturaleza. Pero hay algunas de esas estructuras que son incuestionablemente mano del hombre, y es que, por ejemplo, hay un sitio de estas estructuras donde hay 3 agujeros, 2 son perfectamente redondos y el tercero, que es el que más, por lógica, no puede ser de ninguna forma hecho por la naturaleza, tiene una forma romboidal, o sea, que realmente tiene que haber estado hecho por la mano humana, ¿no? Pero al igual que eso hay otra serie de estructuras que realmente, por ejemplo, son taquias que imitan animales. Quizás una de las hipótesis que se plantean los científicos es que igual fuera una zona realmente con una estructura ya natural por el paso de las aguas, pues bueno, fortuita, pero que el hombre utilizara esa estructura ya existente para acabar de rematarla y quizás hacer algunas cosas adicionales. Para moldearla, pero eso no quiere decir que no hubiera personas hace 10.000 años capaces de hacer eso, ¿no? Efectivamente. Que eso está bien, está muy bien saberlo, pero no cambia para nada el misterio tremendo. Lo que dice esta hipótesis es que moldearon lo que ya existía, pero es que para moldear eso también hacía falta una serie de conocimientos y darse cuenta que lo que estaba ahí era espectacular y dar forma a lo que ya era espectacular. De hecho, pensemos que en el 98 Hancock, por ejemplo, regresa al lugar con Robert Schoch, que es el geofísico, que también se sumerge con él y hace las primeras grabaciones. Y ven que hay estructuras desde 80 metros hasta 25, algunas sumergidas profundamente, otras solo a 10 metros de la superficie. Algunos megalitos recuerdan perfectamente a Stone Age y también encuentran, por ejemplo, megalitos parecidos unos a otros, muy exactos, muy firmes y que incluso les llegan a apoderar las Torres Gemelas, ¿no? Pues un poco por el parecido de uno a otro. Pensemos, por ejemplo, también que el primer investigador japonés, que fue Masaki Kimura, él tiene clarísimo que esto no puede ser gratuito, que esto hay una intervención clara de la mano del hombre. Y como decía, pues bueno, la polémica está servida, porque incluso el canal Historia, que buceó por las profundidades, sufriendo incluso muy malas condiciones meteorológicas, pues abrieron esa brecha de duda de realmente cómo explicaríamos la historia si eso fuera pues lo que parece, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, hay informaciones que parecen una tortuga, hay incisiones en la roca que realmente parecen talladas por el hombre. Bueno, hay muchísimos datos para pensar que no es gratuito, que no es fortuito y que no es obra de la naturaleza. Se llegó, como has comentado, a pensar que era un resto de una civilización sumergida, de la Atlántida. Lemuria se llamaba en la zona más oriental del mundo, pero ese pensamiento también estuvo en el descubrimiento de otras pirámides que se encuentran bajo el mar y que tienen unas proporciones enormes, como estas en Cuba, ¿no? Efectivamente, el problema es ese, que llegas a pensar en realidad al ver que no están solamente en un sitio del mundo, sino que hay varios sitios, lugares donde hay pirámides sumergidas, que quizás esa cultura era compartida, que a saber cómo era el planeta en su momento, si muchos continentes que ahora no se tocan, se tocaban, y por tanto esa cultura pudo traspasar de un sitio a otro, porque en Cuba, como bien dices, el 7 de diciembre de 2001 surgió un artículo en las noticias cubierto por la BBC que anuncia el descubrimiento de una ciudad perdida sumergida con características inusuales a lo que es la costa de Cuba. Nuevamente un hallazgo polémico donde los haya. En este caso se dio permiso a Paulina Zelinsky, que era el jefe de equipo de investigación titulado Advanced Digital Communications, que llegó a un trato con Fidel Castro para poder acceder a las aguas territoriales cubanas, teóricamente para buscar tesoros hundidos, barcos, al 50% de beneficio con el gobierno, ¿no? Pero nuevamente, pues esta persona lo que no esperaba encontrarse es lo que se encontró, que fue pues precisamente todo de construcciones antiguas, piramidales, que la dejaron absolutamente, pues bueno, en shock.
Pensemos que ellos utilizaban la técnica del sonar de barrilo lateral. Es un dispositivo que lo que hace es exploraciones horizontales del fondo del océano y luego estas imágenes se ensamblan para formar imágenes 3D. Ahí, al escanear la región, fue donde de repente se dieron cuenta que el sonar revelaba una geometría rectilínea similar a la infraestructura de una ciudad, ruinas hundidas que descansan más o menos a 1 milla debajo del nivel del mar, o sea, unos 2.200 pies. El equivalente serían 670 metros aproximadamente. Estaban compuestas por varias estructuras parecidas a paredes, cimientos y otras características muy difíciles de explicar normalmente por la naturaleza, que claramente parecían hechas por la mano del hombre, ¿no? Nuevamente, dada la profundidad del lugar, cabe pensar que estas estructuras tenían más de 12.000 años de antigüedad. O sea, nuevamente tenemos un problema porque hubiera sido antes de la última conocida glaciación. Un problema casi incluso mayor que el de Yonaguni. Claro. Todo eso hace replantearse. Sin embargo, nuevamente pasan cosas extrañas cuando hay estos descubrimientos, que parece como si no quisieran que salieran a la luz. Piensa que incluso llegaron a encontrar un edificio parecido a la Esfinge, con 3 patas, ¿no? Pues este descubrimiento es como que después de incluso haber sido contratado por National Geographic para tirar adelante toda una investigación, parece que pasa sin pena ni gloria, que National se desvincula de esto, no se sabe bien por qué, y cada vez se le ponen más problemas a esta chica para que continúe investigando. De hecho, hay un problema natural, y es que esta zona está tan hundida que un buceador normal no podría llegar, tendría que ser un vehículo con sumergible, con una cámara especial, un proyector, etcétera. Y sí, hubo un equipo que tuvo el privilegio de poder realizar esta investigación de esta forma, ¿no? Pero como te decía, parece que Paulina firmó un acuerdo de no divulgación y eso hizo que bloquearan gran parte de estas investigaciones. Sin embargo, alguna de las imágenes sí que se coló por un tuit que ella oportunamente filtró para que la gente pudiera ver realmente la maravilla que había ahí debajo. Dicen las malas lenguas que probablemente la razón de la retirada de National, de todo lo que se bloqueó respecto a este tema, viene de la posibilidad de que igual en la crisis de los misiles de Cuba de 1962, los americanos ya descubrieran, cuando estaban investigando los posibles misiles plantados por los soviéticos en territorio cubano, los estadounidenses descubrieran ya estas construcciones. De hecho, comentan que es muy posible que en su momento crearan como una especie de cúpula de la cual extrajeran el agua, para que fuera, entre comillas, habitable y los investigadores pudieran recorrer esas ruinas antiguas que estaban bajo ese océano, ¿no? Se presurizó teóricamente ese compartimiento, según comentan, para que los científicos pudieran estar ahí paseando y investigando. Dicen que en esa investigación los militares encontraron máquinas antiguas, máquinas que todavía funcionarían, que proporcionarían iluminación después de milenios y milenios. A saber si esto es cierto. Lo que sí que es cierto es que esta información fue revelada por una mujer que teóricamente fue empleada como cocinera en la bahía de Guantánamo. Dice que obtuvo esa información cuando un miembro de la Marina en estado de ebriedad se jactó de que había una metrópolis hundida. De hecho, la frase exacta que ese hombre vino a decir fue algo así como: ¿sabes? Encontramos allí bajo la Atlántida. Se dice que en ese estado se dicen más verdades, ¿eh? Sí, bueno, son esas historias que dan a soñar, ¿no? Al menos, o sea, si realmente, que realmente hay esa ciudad, eso es cierto, porque esta chica Paulina lo investigó y sabe que realmente está ahí. Si los americanos estuvieron o no estuvieron, y si esa parte de la historia que cuentan de que la presurizaron y encontraron artefactos que todavía eran capaces de generar energía, esa parte es la que quizás queda con ese interrogante que siempre nos apasiona, yo creo, a los que estamos en el mundo del misterio, ¿no? Ese y sí, esa posibilidad de que realmente hubiera, ese tipo de tecnología bajo el agua. Esa tecnología bajo el agua, esos restos, estos en Cuba, aquellos que hemos citado en Yonaguni, cerca de Japón, extraordinarios, llamativos, porque rompen con todo lo que se piensa sobre la cronología oficial, rompen con la historia conocida y además nos hacen pensar mucho porque han sido muy bien investigados y evidentemente esos restos, esas pirámides sumergidas, las tuvo que construir alguien, tuvo que haber humanos que participaran en su construcción. ¿Y esos humanos quiénes eran? ¿De dónde eran? ¿A dónde pertenecían? ¿A qué civilización? ¿A qué cultura? La verdad es que
todavía tenemos mucho que descubrir. Que, por cierto, hablando de descubrir, se van a descubrir muchas cosas pronto. Muchas cosas en la página web espaciomisterio.com o rutasenmisterio.es. Ahí está toda la información sobre ese viaje que tenéis dentro de muy poquito a la República Checa, a Praga, pero es que hay muchas más cosas que ya se están poniendo información y que vamos a ir contando, pero cosas muy interesantes y apasionantes, como el viaje a Praga, de hecho, quien quiera venir ya sabe, rutasmisterio.es, pero nos quedan poquísimas plazas y ya muy pocos días. Pues que la gente corra, Efectivamente, y como decías, tenemos novedades. Ya tenemos a la venta las entradas del Congreso de Misterio. Este año, además, de forma novedosa, se va a realizar en la ciudad de Toledo, un enclave precioso, mágico, donde los haya, el 5 y 6 de octubre, para ser exactos, en el Palacio de Benacazón de Toledo. Ahí tendremos pues a grandes ponentes como es Juan José Revenga, a Miguel Blanco, que nos hará un falso directo de su programa de radio, a Paloma Navarrete, a Jesús Callejo, Pedro Amorós, Juan José Sánchez Toro, Josep Guijarro y, como no, pues Lorenzo y yo, lógicamente, también estaremos ahí acompañando a todo el elenco, ¿no? Un fin de semana, pues, para hablar, para disfrutar de misterio, y el sábado por la noche realizaremos una ruta misteriosa por todo Toledo. Así que aquellos que quieran, que les apetezca apuntarse... Una ciudad apasionante, pues sí, es apasionante durante el día, por la noche es que parece que esa preciosidad, el lugar es precioso a cualquier hora del día, pero ya por la noche es que es espectacular. Piensa que varios de nosotros iremos también acompañando a los diferentes grupos, porque supongo que seremos pues varias personas las que se apuntarán. Y bueno, como el otro día hablaba con Paloma Navarrete y me estaba comentando, me decía, oye, pues yo sé de algunos puestos en concreto donde hay apariciones. Yo también he visto, yendo a Toledo con un grupo de investigación, sitios donde se oyen lamentos y se oyen cosas extrañísimas. O sea que en ese sentido podremos disfrutar todos los que quieran acompañarnos, pero que tienen que inscribirse al Congreso, porque si no te inscribes al Congreso no puedes asistir a la ruta. Pues aquellos que quieran acompañarnos, lógicamente, no solamente irán con expertos y técnicos de la zona de Toledo, sino pues con todos los que organizamos el Congreso, que iremos con los grupos comentando pues experiencias que hemos vivido en la zona. Probablemente pues llevaremos aparatos para ver si saltan en diferentes sitios, y es un sitio pues precioso y mágico donde los haya. En Toledo, ese congreso, esa ruta por la noche. Hablando de rutas, dentro de muy poquito también lo vamos a contar. Nos vamos a conocer y os vais a conocer e invitáis a la gente a conocer un poco la ritualidad mágica de algunas culturas que se encontraban en nuestro país, que se encontraban en nuestra península y que hicieron cosas extraordinarias. Bueno, es que lo que nos vamos a encontrar en el futuro lo es, en espaciomisterio.es.com o en rutasmisterio.es. Efectivamente, pues eso ya es en noviembre, del 8 al 10 de noviembre, y ya está también a la venta. Tenemos la ruta del símbolo y la mitología celta. En esta ruta pues irán acompañados de Juan Ignacio Cuesta, un gran conocedor del tema celta, y también de Lorenzo Fernández. Bueno, cómo no. En Rutas Misterio tienen toda la información de esta ruta apasionante que empezará en Madrid, como muchas de ellas de estas rutas, y que saldrá en autobús hacia Segovia, donde haremos la primera visita a la iglesia de Veracruz, pero luego continuaremos hacia Ponferrada y recorreremos lugares preciosos como el castillo de Comantel, del Bierzo, lugares de leyenda, lugares que tienen unas raíces celtas increíbles y además unos paisajes, impresionantes. Así que os animo a entrar en rutasmisterio.es o congresomisterio.es y apuntaros al congreso, a las rutas o a cualquiera de los viajes que organizamos. Y en esa página web está estreno en estas semanas y va a ser una auténtica referencia del mundo del misterio en nuestro país, espaciomisterio.com. Ahí está esas informaciones y luego muchísimas informaciones sobre este mundo. Es espectacular lo que en pocas semanas ya está consiguiendo esta página, se ha convertido y se está convirtiendo en una auténtica referencia, Bueno, es una web que pretendemos que cada vez más vaya creciendo y genere una comunidad de seguidores, una web donde queremos colgar contenidos. Cada vez colgaremos más contenidos, además hechos específicos para nuestros seguidores, y que estoy segura que os apasionará. Así que, espaciomisterio.com para todos vosotros, y nada, ánimos y que se apunten y que vengan con nosotros a conocer lugares fascinantes. Y dentro de 7 días, en estos ecos del pasado, seguimos hablando contigo. Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, muchas gracias. A vosotros, buenas noches.